minutico, ya empezamos. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Ya, en este momento está transmitiendo. Listo, doctores. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos una cordial bienvenida y un atento saludo a toda la comunidad que nos está en este momento escuchando y viendo a través del canal de Facebook Live de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Queremos saludar a toda la comunidad académica, a los profesionales de la salud, a todos los gremios, autoridades sanitarias y en general. Darles la bienvenida a este importante panel, la pandemia en Santander, y especialmente con una mirada vista desde la salud pública, desde la medicina y desde la economía. Pocas veces se ha hecho un debate donde participen los sectores más comprometidos y más interesados. Quiero también saludar a mis compañeros decanos, quienes hemos estado también vinculados en la organización de este importante evento. Las facultades que cuentan con los programas de medicina en el departamento de Santander, el doctor Fabio Bolívar de la Universidad Industrial de Santander, el doctor William Reyes de la Universidad de Santander, mi nombre Juan José Rey, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. También un saludo a la doctora Patricia Arria, quien es la presidenta del Colegio Médico de Santander, entidades que se han unido para organizar este importante evento. Pues bien, vamos sin más preámbulos a presentar a los panelistas. Esperamos tener una agenda de alrededor de 90 minutos de este panel, 60 minutos dedicado a las ponencias de los panelistas, 10 minutos por cada uno de ellos, representando los diferentes sectores, y posteriormente tendremos entonces unas preguntas que vamos a estar realizando a los participantes. Ustedes también pueden enviarnos sus preguntas, aquí estaremos atentos para poder entrar a resolverlas. En primer lugar, quiero presentarles a la doctora Laura Andrea Rodríguez, médica con maestría en epidemiología de la Universidad Industrial de Santander, doctorada en epidemiología de la Universidad de Alberta, docente de la Universidad Industrial de Santander, actual miembro de la Sala Situacional del Puesto de Mando Unificado de Santander, asesora de la Secretaría de Salud Departamental y de la Gerencia COVID de Santander. Doctora Laura, bienvenida. El doctor Víctor Mauricio Herrera, quien junto con Laura van a ser los panelistas que representan el sector de salud pública y de epidemiología. El doctor Herrera es médico de la Universidad Industrial de Santander, con maestría y doctorado en epidemiología de la Universidad de Wisconsin, en Madison, investigador y docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, asesor de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bucaramanga. Por parte del sector clínico médico, estarán acompañándonos el doctor Edgar Augusto Bernal, quien es médico internista, infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, actual jefe de servicios de infectología de la Clínica Foscal, docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y el doctor Héctor Julio Meléndez Flores, médico de la Universidad Libre de Colombia, especialista en docencia universitaria, maestría en epidemiología, especialización en anestesiología de la Universidad Industrial de Santander, especialización en medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad Militar Nueva Granada, maestría en epidemiología de la Universidad Industrial de Santander, fellow en cuidado intensivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Foscal Internacional y docente de la Universidad Industrial de Santander. Y por el sector económico y productivo nos acompaña Aurelio Suárez Montoya, ingeniero industrial de profesión con maestría en desarrollo rural, analista económico, político e internacional y consultor en áreas públicas y privadas. Actualmente es columnista en diversos medios de comunicación como El Espectador y El Tiempo. Es panelista de la cadena Blue Radio. Es conferencista nacional e internacional sobre temas políticos
económicos, sociales, agrícolas y de libre comercio. Ha sido catedrático por más de 2 décadas en varias universidades como la Universidad de Pereira, Popular de Risaralda, Universidad del Quindío, Universidad de Manizales y Universidad de Caldas. Catedrático de Políticas Públicas Agrarias y Economía de la Agricultura en la Universidad Externado de Colombia. Y Hernán Clavijo, gerente de Camacol Santander, administrador de empresas de la Universidad de los Andes, con fortaleza en las áreas de finanzas, modelaje financiero, optimización, simulación y estrategia. Experiencia en estructuración de negocios inmobiliarios, consultoría a empresarios e inversionistas en la estructuración de nuevos negocios, gerencia administrativa y financiera de empresas constructoras, relaciones con bancos y relaciones comerciales con clientes e inversionistas. Muy bien, y también la doctora Patricia Arria Riada, quien va a ser la encargada de clausurar el evento, es magistrada del Tribunal de Ética Médica de Santander, cirujana plástica del Hospital Universitario de Santander y presidente del Colegio Médico de Santander. Les agradecemos su presencia, señoras y señores panelistas, y sin más preámbulos, vamos a dejar entonces claras las reglas del juego. Iniciamos con el sector salud pública y epidemiología, continuamos con el sector médico clínico y terminamos con el sector económico y productivo. Esta primera parte del panel van a tener 10 minutos cada uno de los panelistas. Iniciamos entonces con la doctora Laura Andrea Rodríguez del sector salud pública y epidemiología. Bienvenida, doctora Laura. Muchas gracias, doctor Juan José. Un saludo muy especial para todos los compañeros del panel y un saludo muy especial también para todas las personas que nos siguen a través del Facebook Live. Voy a compartir entonces mi pantalla y me avisan cuando ustedes ya puedan ver completo. Ya la tenemos. Bueno, voy entonces a utilizar estos 10 minutos para dar un panorama general desde la salud pública de lo que ha sido entonces este proceso de la pandemia vivido desde el departamento de Santander. Y para ello pues quiero dejar 3 mensajes claves, o bueno, 4 y unas consideraciones al final. El primero es que debemos situar la situación, la progresión de la epidemia en Santander en el contexto colombiano, y esa introducción del virus SARS-CoV-2 ha sido progresiva y fue progresiva desde el comienzo en Colombia. Al inicio entró principalmente por casos importados en vuelos, y fíjense que ya este mapa que era el corte, fue el corte en el momento en que empezó el aislamiento obligatorio preventivo. Ya pues la mayor concentración de casos estaba en Bogotá, precisamente por esa particularidad, y en Cali, algunos casos en Medellín y solamente un caso aquí en Santander. Posteriormente ya los cruceros que llegaron al puerto de Cartagena dieron otra vía de entrada a la parte de la costa atlántica colombiana, y posteriormente la dinámica de introducción se dio por la frontera de Ecuador y Brasil, que ya tenían una progresión de la epidemia, y que entonces por esa zona entró, digamos, como otra fuerza de contagio. Entonces esa dinámica es importante tenerlo en cuenta, porque solamente después de estos diferentes ingresos del virus por diferentes medios en Colombia es que realmente se empieza a dar una transmisión activa local, y es en esa transmisión activa local luego que entonces se da como las dinámicas diferenciales en las diferentes zonas del país. El segundo mensaje es que esa progresión de la epidemia ha sido tardía para nosotros en Santander, y la principal afectación pues aquí en el área metropolitana, y esa progresión ha coincidido además con medidas nacionales que ya van en el campo, ya iban en ese momento en la reactivación económica. En esta figura que está basada en los datos públicos del Instituto Nacional de Salud con corte al 20 de septiembre, vemos la progresión de la epidemia por la COVID-19 en diferentes ciudades. Y fíjense que al principio, cuando tuvimos el aislamiento preventivo obligatorio, pues fue casi que una fase de supresión que se tuvo en Colombia, pero que luego ya con la primera liberación del primer reinicio a partir del 27 de abril de los sectores económicos, y luego la ampliación de esa reactivación a partir del 1 de junio, pues entonces empieza la dinámica de transmisión activa, que empieza más
de manera más acelerada en la costa atlántica. Esta es Barranquilla. Después entonces empiezan los fenómenos en Cali, en Bogotá, Medellín, y nosotros, que somos esta línea azul que representa el área metropolitana de Bucaramanga, fuimos entonces de esas zonas, ciudades grandes de Colombia, los últimos que empezamos en esa progresión y que alcanzamos entonces algún momento de más que de pico de meseta en este mes de agosto. El tercer punto que yo quiero colocar en contexto es la afectación de la epidemia en términos de mortalidad, que es, digamos, su desenlace más severo, ha sido más alta en Santander comparado con otros departamentos o con Colombia. Esta es una figura similar a la anterior, pero ya no estamos viendo los casos por el momento en que iniciaron los síntomas, sino por la fecha de la muerte. Estos son solamente casos fatales. Y estamos viendo que también ese patrón pues, de mortalidad fue muy alto en Barranquilla durante su proceso de pico agudo, luego en Montería, y nosotros que somos este azul, pues realmente tuvimos una progresión tardía, pero una mortalidad prolongada en meseta que fue incluso mayor a la que tuvieron ciudades como Medellín o Bogotá, que en este momento parece ir un poco en descenso, pero que también está afectado un poco por ese rezago que hay entre que se da el contagio, luego el inicio de los síntomas y finalmente la mortalidad, que de eso va a hablar después el doctor Mauricio. En términos de datos específicos, pues mientras la proporción de fallecidos entre los casos confirmados en Colombia es de 3.16%, para Santander ha sido mayor, 4.25%. Si bien este dato pues está muy afectado también por la cantidad de pruebas y por los casos confirmados que hay en cada situación, pues la tasa de mortalidad no. Y cuando lo vemos en términos de tasa de mortalidad por millón de habitantes, pues la situación de Santander también está por encima de la tasa nacional, lo que implica que a pesar de que fuimos tardíos en el proceso de la infección, de los nuevos casos, pues hemos tenido una afectación muy alta en términos de mortalidad, más si se tiene en cuenta que hemos tenido menos tiempo de progresión de la epidemia. El cuarto mensaje que yo quiero dejar esta noche en nuestro panorama en Santander es que así como fue diferente la dinámica en Colombia en términos de departamentos, la dinámica dentro de los municipios, entre los municipios de Santander también es diferente. Y si bien los más afectados sabemos que ha sido el área metropolitana, Barranca Bermeja, pues existen otros municipios que en este momento también entran en una fase de afectación alta, y tenemos municipios que estamos viendo que su progresión era de estar sin afectación o con una afectación baja, y en las últimas 3 semanas están cambiando esa afectación. Ahí el mensaje es que no solamente las consideraciones de la afectación, sino las medidas tienen que ser entonces heterogéneas también, porque la epidemia es heterogénea, y porque entonces no podemos asumir posiciones o intervenciones similares para contextos diferentes. En este cuadro específicamente lo que estoy mostrando es la clasificación que ha publicado el Ministerio de Salud desde el 31 de agosto, que clasifica a todos los municipios de Colombia en afectación alta, moderada, baja o sin afectación, y la progresión que hemos tenido en las últimas 4 semanas. Y aquí específicamente estoy mostrando el cambio que hubo del 14 al 21 de septiembre en esa clasificación, en la que todavía en los municipios del área metropolitana, Barranca Bermeja, Cimitarra, Lebrija, Málaga, San Gil, están clasificados como municipios de alta afectación, y empieza a centrar la atención en municipios específicamente estos 9, donde ha aumentado entonces esa clasificación, era moderada o baja, y han empezado ya a tener una afectación alta. ¿Qué está? ¿Por qué? Porque en las últimas semanas exista una proporción de contagios mayor o exista una cantidad de mortalidad mayor. Entonces, creo que también hay que mirar la perspectiva desde las diferencias regionales y provinciales en Santander para poder tener mayor claridad de la respuesta a mediano y largo plazo en la pandemia. Y finalmente, pues entonces quisiera con estos antecedentes comentar que a veces pues existe o tenemos toda la incertidumbre de cuál va a ser entonces el patrón o la tendencia que siga la epidemia, si de verdad ese pico que dijeron que era para octubre, eso no es, y realmente
Lo único que debemos tener claro en este momento es que la tendencia que sigue la epidemia en Santander va a depender de varias cosas, pero sobre todo de las medidas que se hagan y del trabajo que se haga conjunto, no solamente entre las autoridades, sino con todos los sectores y con la sociedad. Y va a depender, diría yo, que específicamente de 5 cosas. Una, la gradualidad y la evaluación con que se vaya haciendo el reinicio de actividades, que vaya estableciendo el balance entre el contagio y la capacidad instalada. 2, qué tanto fue la tasa de ataque en los municipios, porque habrá municipios en los que de pronto la tasa de ataque pues, fue menor hasta ahora y por tanto van a tener más población susceptible para que después puedan tener contagios y transmisiones altas. Tercero y muy importante, el fortalecimiento de la vigilancia en salud pública, entendido no solamente como mejorar la calidad y la visibilización de los datos de vigilancia, sino la eficacia de esas intervenciones que se hagan, que el PRAS pase de ser una estrategia muy focalizada en ciertas zonas a que sea un atributo realmente de la vigilancia que pueda aislar selectivamente y de manera sostenible, y la participación y la educación que hagamos en la comunidad para obtener también un trabajo conjunto y una adhesión a todos los que nosotros estamos llamando protocolos de bioseguridad. Y definitivamente pues el sector económico, el apoyo social también es importante porque vamos a poder lograr alguna sostenibilidad de unas medidas solo en la medida en que tengamos un apoyo social integrado. Y por esto es que mi mensaje final es que hasta ahorita el afán de pronto había sido tratar de ampliar la estructura hospitalaria y pasar de este pico, pero realmente lo que nos queda es trabajar en la sostenibilidad de la respuesta, que es en el mediano y el largo plazo. Y esa es entonces como la reflexión que quiero dejar para ustedes. Yo dejo ahí. Laura, muy amable, muy puntual con el tiempo y muy concisa con su mensaje. Les queremos recordar también que pueden enviarnos sus preguntas, sus inquietudes a la red del Colegio Médico de Santander, que es redes.colmed.santander@gmail.com. Repito, redes.colmed.santander@gmail.com. Si no logramos tener en cuenta las preguntas e inquietudes que ustedes nos hagan, estaremos también a vuelta de correo enviando las respuestas respectivas. Seguidamente quiero presentar al doctor Víctor Mauricio Herrera, representante también del sector Salud Pública y Epidemiología. Doctor Víctor Mauricio, bienvenido. Buenas noches para todos y muchas gracias por la invitación a participar de este foro. En esto de tiempo que tengo asignado voy a presentar alguna información un poco más de orden local, agradeciendo a la doctora Rodríguez por presentarnos pues, el contexto de Santander, o mejor, haber puesto a Santander en el contexto nacional y haber mostrado también la heterogeneidad pues, dentro del departamento. Esta presentación la he llamado el caso de las medidas de restricción a la movilidad en Bucaramanga y quiero comenzar y pues comentando que usualmente la forma en la que nosotros visualizamos el crecimiento de la epidemia, y este es Bucaramanga, es a través del número de casos diarios, y ese número de casos proviene de la confirmación de laboratorio. Es una forma perfectamente válida de hacerlo. Sin embargo, quiero llamar la atención que esta forma de visualizar el número de casos tiene unas limitaciones. Lo hago antes de entrar en la interpretación propiamente de los resultados de movilidad. Una de ellas es que hay que verlo en el contexto del total de pruebas o la disponibilidad de pruebas para hacer diagnóstico. Las líneas en negro que estoy proponiendo en este momento están representando las pruebas PCR de acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Salud para el municipio, y al trazar en negro esta línea suavizada, pues estamos viendo que el conteo de esas pruebas está relativamente estabilizado desde el principio de agosto, con una tendencia hacia la baja. Y esto pues tiene un impacto probablemente en el conteo pues de los casos observados. Adicionalmente, y afortunadamente debo decir, pues la estrategia PRAS se introduce hace más o menos un mes, en agosto 21, y la estrategia PRAS nos ha mostrado que dentro de las pruebas de las personas abordadas por ella, cerca del 85% son tipo PCR, es decir,
que están utilizándose pruebas de las que venían pues destinadas a todo el resto del estudio de la casuística, pero además algo muy importante es que la positividad de las pruebas PCR en el contexto PRAS es cercana al 20%, lo cual está por debajo de la positividad que venía dándose justamente antes de la iniciativa PRAS. Esta figura o este panel superior izquierdo es tomado del tablero de control departamental para Bucaramanga, y en la línea de trazos cortos vertical pues determina el 21 de agosto y vemos como las líneas que oscilan en el azul oscuro son la positividad de las pruebas, desciende aproximadamente el 50 hacia la ruta del 20%. Traigo estas dos situaciones entonces en primera instancia para decir que basar nuestras decisiones en el conteo de pruebas diarias o los resultados diarios de los positivos tiene las limitaciones que actualmente pudiera estarnos dando una imagen inapropiada de nuestra curva. Es decir, en presencia de un número relativamente estable con tendencia a la baja en el total de pruebas y la introducción de una estrategia que tiene una positividad inferior, quizá por el tipo de población que está siendo abordado. Llamémoslo un efecto dilucional en el conteo de pruebas. Esto es para tener esto en mente. Ahora, esta nuevamente es la gráfica de pruebas diarias o la curva epidémica basada en pruebas diarias de diagnóstico. Sin embargo, hay otra situación, y es que cuando uno interroga el día de inicio de síntomas, la imagen cambia. La imagen que está en esos perfiles se está desplazada hacia la izquierda, corresponde al conteo de casos basados en la fecha de inicio de síntomas, lo cual, digamos, refleja mucho más cercanamente la realidad del proceso de transmisión, si queremos entenderlo, y pues tiene menos artefactos como los que mencioné anteriormente. La izquierda, en el panel de la izquierda están las dos imágenes en rojo, pruebas por conteo de pruebas diarias, en negro por fecha de inicio de síntomas, y es esta última la que solemos utilizar en los análisis que quieren interpretar y conocer mejor el proceso de la transmisión. Pero incluso utilizando esta curva epidémica que estoy presentando en la izquierda, tenemos una situación, y la situación la estoy marcando aquí con este rectángulo sombreado, es que hay una caída en los conteos, que también es una caída artificial. ¿Por qué? Porque estas son personas que manifestaron síntomas en esos días, pero que están teniendo un diagnóstico tardío. Hay personas todavía en la comunidad que por esos días desarrollaron síntomas y que todavía siquiera han ido a la consulta o han sido síntomas suficientemente severos para buscar los servicios de salud ni han sido diagnosticados. Quiere decir que hay un retraso. ¿Cómo determinar ese retraso para poder tener estimaciones de efecto que sean pues más cercanas a la realidad o válidas? Bueno, una forma de hacerlo, la aproximación que por lo menos yo he utilizado, es emplear los datos nacionales en primera instancia, basados en todos los departamentos a lo largo de los diferentes meses del proceso de la epidemia en Colombia, y determinar cuál es el promedio o tiempo promedio de retraso entre el inicio de síntomas y el diagnóstico. La línea en rojo lo que está mostrando es una tendencia a la reducción, estamos cerca de los 10 días, tomando la información departamental. La figura que acabo de poner sobre el extremo superior derecho muestra que el promedio de retraso entre síntomas y diagnóstico es cerca de 11 días para Colombia, pero muestra un gran grado de heterogeneidad de acuerdo al departamento. En el caso nuestro, para Santander, ese retraso se encuentra en el mes de agosto, que es el mes completo más reciente, en aproximadamente 12 días. Y específicamente cuando hablamos de Bucaramanga, está alrededor de 13 días y una mediana de 15 días. Quiere decir que la mitad de las personas tienen su resultado a la vuelta de 15 días. Entonces, ese número es importante. ¿Por qué? Porque nos permite corregir la curva epidémica que refleja la transmisión, es decir, la basada en fecha de inicio de síntomas o notificación en asintomáticos. Y entonces lo que nos está indicando es que cualquier análisis que quiera acercarse al proceso de transmisión debe hacer una corrección, y esta corrección es esta que está trazada en la línea vertical en rojo. ¿Cuántos días corrernos? Pues 15 días al menos, que es la mediana. Importantísimo, comprender que a mayor retraso entre el síntomas y obtención de pruebas de laboratorio, menor es la posibilidad de tomar decisiones correctamente informadas, por lo menos en tiempo apropiado. Bien. Con esta primera parte de la presentación, quiero pasar entonces a un par de diapositivas
en las cuales me centraré sobre la misma curva epidémica de fecha de inicio de síntomas, ya con la corrección hacia la derecha por estos retrasos, entender la intervención de cambio de movilidad o restricciones de movilidad en el municipio y cuál pues ha sido su impacto. Tenemos tres momentos, mejor, dos momentos en realidad. El primero ocurre hacia el 1 de junio, donde cambiamos de una modalidad de 2 dígitos estrictos de lo que se llama el pico y cédula, es decir, que aproximadamente estaban saliendo el 20% de la población, obviamente con las excepciones, y luego pasamos a un periodo de 2 meses entre junio 1 y 31 de julio a par impar, es decir, un aumento en la movilidad. Y posteriormente, a 1 de agosto, volvimos a la modalidad de 2 dígitos, y este análisis solo se conduce hasta el 2 de septiembre, porque es hasta allí donde los datos de transmisión específicamente nos permiten hacerlo. Luego pasamos a una modalidad de 2 dígitos relajada, llamémoslo así. Bien, el análisis básicamente entonces, antes de llegar allá, pongo esta línea en rojo porque es una forma más sencilla de interpretar qué tanto está creciendo la epidemia y lo que nos representa es el cambio en puntos porcentuales por día. Lo que vemos en los tres momentos es una etapa inicial, que hay cierto crecimiento, luego una etapa de gran crecimiento y luego una etapa en la que el crecimiento se reduce, que en últimas termina siendo reflejado en puntos porcentuales así por este análisis en estas tres secciones. Entonces, en la etapa de los 2 dígitos de abril y de mayo estábamos creciendo a razón de 1.1% por día, pero al hacer el cambio de la modalidad y al aumentar la cantidad de personas circulando y el contacto, esto subió a 8.6 puntos porcentuales por día, y posteriormente a la modalidad de 2 dígitos del mes de agosto, la de 2 dígitos forzada realmente, pues notamos una caída en la tasa de transmisión medida de esta manera. Bien, que con este análisis y con esta información que yo les he presentado, quiero dejar como mensajes. Entonces, primero, que nos encontramos aún transitando la epidemia, como ya la doctora Rodríguez nos ha mostrado. Segundo, que el análisis de situación basado en casos por fecha de diagnóstico de laboratorio, confirmación, impone unas limitaciones y requiere una cauta interpretación. Tercero, que existe una relación entre restricción de movilidad y transmisión de la infección, como podemos ver en esas dos figuras anteriores. Cuarto, que el número actual de casos, si lo consideramos basado en diagnóstico o fechas de diagnóstico, podría reflejar efectos de la restricción de movilidad estricta que se tuvo en la ciudad durante el mes de agosto, pero no podemos descartar que hayan artefactos allí en esos bajos números introducidos por una limitada o estable, no creciente disponibilidad de pruebas PCR, además de la inclusión de la estrategia PRAS con una positividad mucho menor debido a la población a la que estaba llegando. Finalmente, que cualquier cambio en las medidas de restricción de la movilidad o que impliquen distanciamiento social debería ser gradual y acompañado de una evaluación continua. Esto es lo que quería presentarles en el tiempo que me han concedido. Son muy amables por su atención. Doctor Víctor Mauricio, muchas gracias, y también a usted agradecerle por la puntualidad con su tiempo. Muy bien, muy interesante las ponencias de los dos panelistas del sector salud pública y epidemiología. Vamos a pasar a escuchar las ponencias de los panelistas del sector médico clínico. En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Edgar Bernal. Doctor Edgar, muy buenas noches. Ya puede disponer de la presentación para que proceda. Bien, buenas noches. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bien, perfecto. Bueno, primero agradecer al Colegio Médico de Santander y a las facultades de salud de la ciudad por este espacio. La conferencia la quise titular así, COVID-19 en re menor. Quiero hablar de 3 puntos, intentaré hacerlo más rápido posible. Reinfecciones, rebrotes y reapertura de colegios. 3 temas que pienso que en este momento de la epidemia se vuelven cada vez más importantes y a los cuales tendremos que irle dando espacio. Primero hablemos algo de reinfecciones. La reinfección en las infecciones respiratorias es la norma, es lo esperable. La mayoría de infecciones respiratorias, como los resfriados comunes,
se repiten de forma periódica. Esta infección por coronavirus, hoy sabemos que la respuesta inmune que el cuerpo desarrolla alrededor de la tercera o cuarta semana después de la infección, con un aumento en las inmunoglobulinas, principalmente la G, nos va a proteger a largo plazo. Y ese nivel de inmunoglobulinas depende principalmente de la gravedad de la enfermedad. Sabemos que los pacientes que sufrieron enfermedades más graves tienen niveles más altos de inmunoglobulinas que los que tuvieron enfermedades leves o los asintomáticos. Y así el descenso a un nivel por debajo del cual podríamos quedar nuevamente susceptibles, pues se va a dar en el transcurso de un tiempo. Hoy sabemos que entre el 70 y el 90% de las personas que se infectan seroconvierten, o sea, hacen anticuerpos neutralizantes después de la infección, y que esos anticuerpos neutralizantes se mantienen por lo menos 4 meses. Esta epidemia lleva 6 meses, entonces lo que conocemos es así de corto, pero podemos extrapolar de las otras 2 grandes epidemias de SARS y MERS, que fueron 2 virus similares al COVID-19, en los cuales ese nivel de anticuerpos posiblemente se mantuvo por un tiempo más prolongado, posiblemente 2 a 3 años, y de hecho hay algunos datos de anticuerpos por tiempos tan prolongados como 12 años. Estas 2 epidemias, como no terminaron en pandemia, pues no sabemos realmente qué tan protectores eran estos anticuerpos a largo plazo. Sí sabemos que los otros 4 coronavirus que producen resfriado común, que son los coronavirus estacionales, mantienen una inmunidad por lo menos de 1 año, y podemos infectarnos nuevamente por el mismo coronavirus estacional alrededor de 1 año después. La inmunidad celular, que juega un papel muy importante, sobre todo en la inmunidad a largo plazo, realmente está poco entendida en este momento de qué tanto participa en la protección a largo plazo a reinfecciones. Entonces, la reinfección la esperábamos en una infección respiratoria. Este es el primer caso bien documentado, agosto 25, Clinical Infection Diseases, un paciente de Hong Kong, diagnosticado inicialmente con una infección leve, confirmada por PCR, negativiza la PCR 2 semanas después, se mejora de su cuadro leve, viaja a Europa, a España y a Inglaterra, al Reino Unido, y de regreso Hong Kong le exige una prueba nuevamente de PCR y esa segunda prueba le da positiva. El virus inicial lo tienen guardado en un laboratorio de referencia de Hong Kong, y comparan los 2 virus y filogenéticamente son 2 virus diferentes y confirman que este es un cuadro de reinfección. Entonces, la reinfección es algo que lo sabíamos, es algo de alta probabilidad en una enfermedad respiratoria, pero el impacto que estas reinfecciones van a tener es la duda que tenemos todavía. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener de inmunidad después de que alguien se infecta, no sabemos si los segundos episodios van a ser de menor gravedad, sospechamos que sí, y los datos actuales sustentan un poco esa hipótesis de que una reinfección posiblemente sea de menor gravedad. Pensamos que este virus, después de que salgamos de todas estas curvas que mis colegas epidemiólogos nos muestran, es posible que se vuelva un virus estacional como los otros 4 y que hayan infecciones anuales o bianuales, como ocurre con otros virus respiratorios, como ocurre con influenza, por ejemplo. Pero con el dato de reinfección, este modelo de susceptible, infectado y recuperado, pues realmente no nos va a caber para entender el fenómeno epidemiológico, porque vamos a saber que pacientes susceptibles, expuestos, infectados, recuperados, es posible que vuelvan a ser nuevamente susceptibles, y será una variable que va a necesidad de meterle a la ecuación cuando estamos hablando de inmunidad de rebaño, de temas como vacunar a quiénes, cuándo, a quién revacunar. Y los datos de seroprevalencia, que estamos en mora de tener datos más sólidos, sobre todo con pruebas altamente sensibles y específicas, que nos puedan decir realmente de cuánto ha sido el impacto en la población general de la infección. Todavía está en mora esos estudios, por lo menos a nivel local. Un dato con reinfecciones es entender que la PCR, que es un examen muy sensible con el cual detectamos el virus en secreciones respiratorias, se mantiene positiva por mucho tiempo. Este es un dato de 129 pacientes hospitalizados, 89 de ellos críticos en cuidado intensivo, y que lo siguieron durante 40 días. Y fíjense que los puntos naranja son pacientes positivos, que la PCR da positivo, y sigue dando positivo durante muchos días. Cada vez menos pacientes, pero siguen dando positivos, y siguen dando positivos aún hasta 40 días después. Pero los puntos negros, que son aquellos en los cuales el virus que recupero se puede cultivar, es decir, infecta células de cultivo, solamente se da hasta el día 20. Y como ven, la gran mayoría de cultivos positivos se dan en los primeros 10 días. Eso es el momento de mayor contagio. Y por eso hoy hacer PCR de control para definir si un paciente
se mejoró, si es contagioso o no, no nos sirve y en general no lo estamos haciendo porque confunde. Todos estos pacientes con PCRs positivas, en general, en principio no transmiten la enfermedad, tienen virus que no son viables. Y de hecho hay datos que muestran de excreción de virus hasta el día 90 después de una infección. Esta semana, esta publicación del Centro de Control de Enfermedades Europeo muestra 6 casos reportados de reinfección todavía en papers que no han tenido revisión, pero que muestran eso. En general son pacientes sintomáticos en el primer episodio y en el segundo pueden estar asintomáticos o nuevamente sintomáticos. Ninguno de estos pacientes ha tenido infección que genere mortalidad, solamente uno de ellos requirió hospitalización, pero posiblemente esta es la punta del iceberg de la reinfección. Estos son datos muy preliminares de reinfección y de esto vamos a tener que seguir hablando y tendrá que haber mucha más investigación que nos diga cuál es el papel real de esa reinfección. Entonces, diferenciar bien qué es persistencia o recurrencia de una infección en los primeros 90 días, no realizar PCR de control en los primeros 90 días de un episodio inicial. Esas PCR no van a servir para diagnosticar reinfecciones ni recaídas. Si hay reaparición de síntomas después del día 90, en esos momentos sí sospechar en que puede haber reinfección y habrá que estudiar ese caso. Pacientes recuperados que ya han pasado por un episodio de COVID, pero después de 90 días tienen un contacto estrecho. Estos son datos tomados de recomendaciones preliminares de CDC. Recomienda que ese contacto debería entrar nuevamente en aislamiento porque tendría riesgo de reinfección. Y hoy entender que para poder definir reinfección yo tengo que tener secuenciación genética de los 2 virus de la primera y el segundo episodio y que yo pueda, por secuenciación genética, ver que esos 2 virus son cepas o son clades o son linajes diferentes. De rutina en clínica, a eso muy posiblemente no vamos a llegar, o sea, a tener que hacer pruebas de secuenciación genética para decir si una persona se reinfectó. Muy posiblemente en un futuro usaremos puntos de corte de tiempo. Hoy este punto de 90 es un punto tentativo, pero que en clínica lo utilizamos muy frecuentemente para otras infecciones. En tuberculosis definimos una infección que ocurre 2 años después de la primera, muy posiblemente es una reinfección. Una que aparece en los primeros 2 años es una reactivación de la infección previa y muy posiblemente con esta infección nos pueda llegar a suceder algo parecido. Pero repito, faltan todavía datos de investigación que sustenten estos números. El segundo punto que quiero hablar es algo de rebrotes. Es la continuación de las curvas que nos mostraron hoy mis colegas epidemiólogos. Esta es la curva de OMS. Entender que la curva de casos en el mundo no ha parado de crecer. Tuvo una pendiente mucho mayor aquí en estos meses de junio y julio. Este es el mundo en general. Y luego se ha mantenido con un ascenso más lento, pero en ascenso. Este primer dato es el dato de China. Noten aquí el primer brote en Europa, luego disminuye, pero como en el número de casos nuevamente vuelve aquí a aumentar. Esto es sudeste asiático, principalmente India. Esos son casos. Y estos son muertes. Muertes, pues realmente el impacto grande de muerte entre abril y mayo fue la epidemia en Europa, con esta altísima mortalidad. Y luego cuando ya entra América, pues mantiene un nivel un poco más estable, pero extremadamente largo de mortalidad, que lo que termina llevando es a que América aporte el mayor número de muertes a este momento de la epidemia. Y los rebrotes, entonces este primer pico de 4 países europeos que traigo ahí de ejemplo, también coloqué aquí a Colombia, la curva de Colombia para mirarla también en casos diarios confirmados por 1.000.000 de habitantes, el descenso que nos mostraban ahorita, y vemos este rebrote que arranca a partir de julio en estos 4 países europeos, principalmente en España, alcanzando números de casos diarios más alto que el primer episodio. No obstante, en esto es muy claro que el sistema de vigilancia epidemiológica que tenía España en este momento, para dar este ejemplo, es muy diferente al sistema de vigilancia que tiene aquí. Estos son es un sistema posiblemente mucho más activo, con más laboratorios funcionando para hacer pesquisas posiblemente de muchos más pacientes poco sintomáticos y aún asintomáticos. Y posiblemente eso también se ve reflejado en esto. Esta es, digamos, la mala noticia. Los rebrotes son una realidad, igual que la reinfección es una realidad. Eso sucede, va a suceder. De pronto la buena noticia es que la mortalidad en estos rebrotes europeos ha sido mucho más baja que la altísima mortalidad que tuvieron esos 4 países europeos en el primer pico de marzo y abril. No obstante, España, preocupante este aumento que viene en mortalidad. Alemania e Italia mantienen esa mortalidad mucho más baja.
Hipótesis para que esto suceda: más casos pero menos fallecidos, varias. Una de ellas, pues posiblemente hay un mayor testeo, eso aumenta el denominador, más asintomáticos diagnosticados, y posiblemente sea algo diluido ese número de casos en el mayor testeo que se hace. Pero también que haya un mejor manejo en los pacientes y esto haga que fallezcan menos, es posible. Que el virus haya perdido virulencia, no hay muchos datos que soporten eso, pero también es otra hipótesis. Que tengamos infecciones con menor inóculo, posiblemente sí. El uso de mascarilla generalizada en este momento en la mayoría de países del mundo no ocurrió en los primeros brotes en Europa, donde ese uso generalizado no se hizo, y posiblemente ese menor inóculo haga que hayan infecciones de menor gravedad. Y este término variolación, tomado de la experiencia con la vacuna de viruela, en el cual la exposición persistente a dosis bajas de virus posiblemente nos disminuye el riesgo de infectarnos de forma de inóculo grande y no desarrollamos una enfermedad tan grave, sino que nos vamos inmunizando poco a poco. De eso hay un interesante artículo de la semana pasada de New England colocando esa como una hipótesis probable de este menor número de muertes en estos rebrotes. Y otra hipótesis, Edgar. Bien, otra hipótesis podría ser la infección de personas menos susceptibles. Voy a dejar esto de pronto para después porque no quiero este último punto le quiero dedicar los últimos minutos, es el regreso a escuela. Nosotros, esta curva posiblemente refleja todo lo que ahorita hemos mostrado, que es la curva de mortalidad y morbilidad, y la tenemos bastante bien medida en todo el mundo, pero hay otras curvas que posiblemente las hemos medido menos, y son los impactos de la pandemia, por ejemplo, en la no atención de pacientes con otras patologías, que las hemos venido difiriendo, y también la no atención de patologías crónicas con interrupción de la atención de medicamentos de enfermedades crónicas. Pero posiblemente en donde más hemos sido indolentes es en esta curva grande que pisa duro, pero que la medimos menos. De pronto mis colegas de panel al final van a tocar el tema del impacto económico, pero en este mismo yo también coloco todo el impacto psicológico que ha generado la pandemia y que posiblemente lo hemos medido menos. Y dentro de ese impacto está el impacto sobre niños. Los niños sí se infectan, esos son los casos de niños. Afortunadamente se mueren mucho menos, esos son casos desafortunados de fallecimientos, pero si ustedes ven la tasa de letalidad en niños de 0 a 9 años, además del número de casos menor, la tasa de letalidad es del 0.1%. Si meto todos los niños adolescentes entre 0 y 19 es del 0,089, eso es 9 por cada 10.000, es una tasa mucho más baja. La mortalidad está en estos grupos etarios altos. Entonces, basado en estos números de que los niños tienen un menor riesgo de infección, no es extremadamente grande, pero es menor, tienen un menor riesgo de transmisión, generalmente son menos sintomáticos y también menos virémicos, posiblemente. Hay un menor riesgo de morbimortalidad, lo demuestran las cifras. Los brotes que han habido en escuelas secundarias abiertas como Israel, Francia y Nueva Zelanda, que han sido muy publicitados, no se han extendido a la escuela primaria, y hago énfasis sobre todo en la escuela primaria, donde están los niños más pequeños, con menor riesgo de infecciones severas. Y posiblemente lo que tenemos que buscar es esto, una baja transmisión comunitaria, y esto es obligación de nosotros, de los adultos, lograr tener en nuestra comunidad un número de transmisión posiblemente que oscile entre 1 y 10 casos por 100.000 habitantes, es decir, para el área metropolitana tal vez entre 10 y 100 casos diarios. En ese momento posiblemente sea un momento adecuado para abrir escuelas. Me pregunto yo, abrimos restaurantes, abrimos gimnasios, pero el tema de abrir escuelas nos parece un exabrupto, nos parece algo imposible de pensar. Reconocer a los colegios, a las escuelas como servicios esenciales y a sus trabajadores como trabajadores esenciales, como ocurre con los trabajadores de la salud, es un servicio esencial. La presencialidad, lo sabemos, es esencial no solo para el aprendizaje académico, sino también el socioemocional. Las escuelas, sobre todo las públicas, proveen asistencia social y alimentaria, que es muy importante. La desnutrición, el hambre que están padeciendo muchos niños del país por ese retraso de 6 meses que tenemos de escuelas cerradas, se siente. ¿Qué pasa con los niños que se quedan en casa hoy que ya hicimos apertura económica y los adultos salen a trabajar? ¿Qué pasa con esos niños que se quedan en la casa? Pues se ve reflejado en maltrato infantil, en abandono, en depresión, en deserción escolar. Muchas deserciones de esas posiblemente puedan ser para siempre. Entonces requerimos un esquema de apertura. El momento llegará, ahí hay unos números que estoy yo proponiendo. Generalmente arrancamos con un sistema de alternancia.
es de ensayo y error, basado en distanciamiento físico y uso de mascarillas. Ese uso de mascarillas está principalmente encaminado a los adultos que van a la escuela son los más importantes que deben tener esas mascarillas y que las usen tanto en la escuela como fuera de ella. Las reuniones virtuales, los profesores deben reunirse de forma virtual, coortizar estudiantes y docentes, adecuar los espacios físicos y de ventilación, facilitar higiene de manos, evaluar profesores, niños y familias con factores de riesgo. Posiblemente van a haber unos grupos que van a requerir continuar en virtualidad, pero eso van a ser excepciones. Hacer testeo, rastreo de contactos de casos positivos, igual que lo estamos haciendo en la estrategia PRASI, como lo hacemos en las diferentes empresas, como la institución donde yo trabajo. Hacer aislamiento y testeo de asintomáticos, hacer una autoevaluación diaria para tanto estudiantes como trabajadores de síntomas o de riesgo de contacto en la comunidad o en la casa. Y finalmente pienso que este es un dilema de escuelas abiertas, es más un dilema sociopolítico que médico-científico. Me disculpan por haberme extendido, pero paso 3 diapositivas más. El año pasado leí este libro con mi hijo Alejandro de 8 años y nunca pensé que fuera a ser tan vigente. Hoy muchos de nuestros niños les está pasando como a Ana Frank. Están metidos en una casa pequeñita con un poco de adultos que los hemos encerrado para protegerlos. Me pregunto qué tanto los estamos protegiendo con esa estrategia. Cuando hablo de escuelas abiertas, muchos de mis colegas que tienen hijos hacen una cara como si yo les estuviera hablando de que voy a mandar a mi hijo como a un campo de concentración a que le pasen cosas muy malas, y yo creo que en su mayoría las cosas que le van a pasar son buenas. A pesar de que a mi hijo intentamos con mi esposa mostrarle el mundo desde el apartamento donde vivimos, esto es irreemplazable, esto es imposible de hacerlo con escuela virtual. Y finalmente escogí la tonalidad en re menor para esta charla. Los tonos menores generalmente son tonos tristes, pero no siempre. La novena sinfonía de Beethoven está compuesta en re menor y su oda a la alegría es un llamado a la esperanza, y espero con esta charla haber dado una luz de esperanza en medio de todas estas curvas que nos preocupan todos los días. Gracias. Doctor Edgar, muchas gracias, muy amable. Continuamos con el doctor Héctor Meléndez del sector médico clínico. Doctor Héctor, una vez el doctor Edgar, por favor, para compartir pantalla. Muchas gracias. Un momento, perdón, ¿dónde lo hago? Me perdí. En opciones, dejar de compartir, creo, Edgar. Ya. Ya. Muchas gracias, doctor Meléndez, bienvenido. ¿Estamos viendo? ¿Ya? Sí, señor, puede amplificar. Está Muy bien. ¿Ya? Listo, gracias. ¿Ya? Bueno, nos tocó la parte más difícil, digo yo. Visto de la medicina, yo la partí en tres fases. Primero, la preparación del médico para afrontar la pandemia. Luego, la fase esa que nos dio duro, el ascenso. Y luego, la proyección que tenemos nosotros para pospandemia. Quiero aprovechar un minutico que no me lo descuente el decano para habilitar a los colegas epidemiólogos, empezando por el moderador, también es epidemiólogo. Pues Edgar ya lo hemos graduado nosotros como epidemiólogo, no necesita. Y el doctor Hernán y el doctor Olio ya saben de epidemia por montones, o sea, ya tienen diplomado en epidemias. Entonces ya podemos empezar. Miren, el médico en la fase preparatoria es... A nosotros es muy difícil, pero nosotros empezamos como institución docente y como institución clínica de la creación de un comité. Hicimos presencia en el comité, determinamos las fases que teníamos que hacer, creamos 2 frentes como médicos, la infraestructura que teníamos institucional, y no olvidamos que era una institución que tiene un componente educativo donde hay estudiantes de pregrado y de posgrado. Miramos la oferta que se podía dar, qué propuestas podíamos ofrecer, ¿ya? Y el reto más grande, ser médico en pandemia. Nunca nos prepararon para eso, nunca preparamos a ningún estudiante para eso. Pasamos por el H1N1 sin que nos haya impactado mucho esta enfermedad a nosotros. Y en la fase preparatoria cuestionábamos nosotros como médicos, tenemos la infraestructura, decíamos sí, no, sí para lo que atendemos, pero no para lo que se proyecta. Lo mismo con las cámaras, lo mismo con los ventiladores, el personal.
como un cuello de botella inicial. Sí, tenemos personal, pero no está capacitado. Los recursos económicos son pocos y las demás patologías no se pueden abandonar. Entonces, ¿cuál es el reto del medio? ¿Qué nos espera? Aparte de ser clínicos, hacer prevención, también nos espera que tenemos que ser educadores en ese aspecto. Y revisamos, y digo, bueno, pero que si tenemos, no tenemos, y cuando el ministerio nos dice, el sistema no soporta lo que está proyectado, estamos por debajo de lo proyectado, miramos qué tenemos que hacer para poder llegar a contener o a mitigar esta pandemia. Y las proyecciones que llevamos para Santander, esta era el doctor Lovelo de Estados Unidos, y esta era la que las capitales eran mucho imposibles. Por eso uno a llorar y los médicos, no, doctor, necesitamos 6.400 camas en Santander, vamos a tener 21.000 pacientes, vamos a tener 5.200 muertos. No, eso no lo va a aguantar nadie, ningún sistema es capaz con eso. Y entonces, claro, el estrés del médico, el día a día, cuando llega, cuando se presenta ese famoso pico, y miremos qué tenemos nosotros, y miramos qué teníamos ante el servicio, ante el Ministerio de Salud, y encontramos que para el Ministerio teníamos 507 camas. Pero la investigación que hicimos nosotros, lo que hice yo, como el voz a voz, encontré que la real era otra. Solamente teníamos 288 camas para ofrecer para un pico de 6.000 camas para 21.000 pacientes. O sea, estábamos todavía por debajo de lo estipulado, de lo proyectado. Y entonces dijimos, bueno, pues preparemos el personal, no nos ha llegado nada, pero preparemos. Entonces especificamos el personal médico en primera línea, el especialista en cuidado intensivo en segunda línea, la especialidad básica, tercera línea, el médico general con experiencia en UCI, la actualización día a día con los demás médicos del documento técnico del ministerio, la versión 1 hasta la versión 5, eso era un traje de todo el día para el médico, o sea, más carga para el médico como tal, las guías, protocolos institucionales que también se iban cambiando, los flujogramas de cómo va el paciente, de que llega a urgencias hasta el que llega al servicio de uso especializado, eso era otra carga más para el médico, todos los días con ese punto de información, la infraestructura, dónde va a quedar realmente el paciente con COVID, dónde está el área de hospitalización, dónde el área de UCI y cuáles son esas áreas de expansión. O sea, la pregunta del médico todos los días era esa, ¿cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer? Reuniones cruzadas. Acordémonos que en pandemia el personal médico sanitario es prioridad, porque un médico ve 5, 15 o 50 pacientes, entonces se tocaba cuidarlo. Entonces ahí empezó a la virtualidad. Ya, las reuniones se acabaron las rotaciones presenciales, empezó el aula virtual a jugar su papel importante, el médico solamente estrictamente lo necesario, se crearon casi la estrategia para lo que sea el pasaporte laboral realmente para tratar de rastrear y detectar rápidamente este personal, y la salud mental como cosa importante en este juego, lo que plantea del síndrome de Burnout. También esto es una cosa que al médico nos tocó impactar a los colegas super especialistas o el médico general, en decirle que no era la máscara de 1 o 2 millones de pesos la que lo protegía más, ni no era el traje de ébola que lo protegía más, sino una cosa que impactó duro en educación con ellos, diciéndole que solamente era el equipo necesario para el procedimiento necesario. Eso fue una cosa educativa que impactó positivamente porque uno pedían, exigían y realmente fue un convencimiento para ellos. Y cuando viene el proceso del aumento de casos, miramos que Santander y para clínica, para lo proyectado no teníamos nada nosotros, de 62.000 pacientes a 100 días solamente habíamos tenido 6 pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Dijimos, no, se corrió el pico de la pandemia para Santander, sigámonos preparando, teníamos infraestructura, teníamos personal médico y todo, de pronto no podemos contratar más gente en ese momento porque no da la demanda en ese momento que tenemos, pero seguimos preparados y viene el ascenso de casos. Nosotros en la primera fase la parte educativa fue impactante, vienen las camas de 7.000 subieron a 10.000 y las de 1.200 a 3.860, o sea, el ministerio dijo impacté en camas y en ventiladores, pero faltaban muchas más cosas, o sea, el impacto que tenía no solamente era de camas y ventiladores, era personal, suministros y demás. Y así como el sector salud impactó nosotros en Santander desde el inicio, yo siempre muestro esta curvita porque lo que dice el doctor Mario está desfasada, pero mire el impacto que tuvimos nosotros aquí ahora para los doctores analicen eso, el impacto que tuvimos 14 días después del día sin IVA. Ese aumento proporcional al diagnóstico con todo el retardo que ello lleva, pero fue un 178%. Y ahí empezó la cascada del aumento logarítmico de los procesos, pero también ese aumento vino el apoyo gubernamental. Nosotros teníamos 288 camas y ya para julio, finales y principios de agosto, esta oferta de camas se subió a 504, ¿ya?
con un aumento de 210 camas de UCI, porque era la parte crítica, donde el área de Bucaramanga de 139 subió a 226, pero con una disminución de la carga hacia Bucaramanga de 40 a 48%, solamente por un 13% que dio Barranca Bermeja y Socorro, con estos que tiene activo a 64 camas. O sea, sí se aumentó la oferta, pero todavía era imposible para lo que venía proyectado. Entonces, en ese ascenso de casos empezó el mayor riesgo para el personal médico. El mayor riesgo para el personal médico, ya se había determinado que esto era una enfermedad laboral. En las clínicas por riesgo de infección, un médico estaba más solo, no veía a nadie. Era la CPP, que no eran negociables, era para el médico como tal. Las visitas hospitalarias se restringieron, en otras partes se anularon. Y empezó lo que decía de la salud mental a impactar en el personal médico como tal. Se fortaleció la parte educativa, porque cada mes era, doctor, ya podemos volver, podemos rotar. Y de cuenta que entonces hubo fortalecimiento de la parte educativa. Y esta humanización del servicio se pidió con apoyo de otras áreas de psicología, de psiquiatría, porque el aislamiento no solamente del paciente, sino también el aislamiento del personal médico en las 2 horas solo por sitios de trabajo distanciados y todo para minimizar el riesgo. Eso impactaba. Impactaba también en que iba a aumentar el caso del personal médico enfermo. Ya miren, si ustedes ven esto aquí en medicina, más del 50% de todo el personal de enfermo en Colombia para el día 19 era médico. Ya en Santander para el 19, 128 casos de personal salud. Eso está un poco desfasado con las estadísticas que tenemos en la institución, pero siempre es impacto. Y era cuando me voy a infectar, empezaba el doctor, la prueba, el tamizaje, mostrarle al médico que no era costo eficiente hacer tamizaje en este personal. Y lo otro, uno como médico y como coordinador, y esto que también impactó negativamente, ha impactado negativamente, que es la infoxicación, que ahora se adaptó el término infodemia. O sea, todas las tecnologías disruptivas de las falsas noticias impactaban, doctor, que pongamos esto, que pongamos el otro. Ese trabajo desde el personal y la coordinación de uno para poder decir a los colegas, miren, esto no es lo mejor, vamos a hacer solamente lo que es evidente, porque se vuelve como el placebo para la familia que lo llama a decirle a uno que por qué no le ponemos lo que acabó de salir en las noticias. Y eso vuelve el punto de inflexión cuando dice, miren, estamos subiendo y no vamos a tener camas. Y entonces viene quién entra y quién no entra a cuidado intensivo. Creamos el Comité de Bioética, donde se aplica el principio de justicia distributiva, con 2 objetivos, o sea, mayor beneficio del recurso disponible, aumentar años de vida y aumentar años de vida salvados y vidas salvadas. Eso se implementó, se ejecutó o se está ejecutando actualmente para los pacientes. Y como clínico siempre era mirando cómo vamos, y las curvas que muestra Mauricio, excelentes, porque es el retraso, pero yo quiero que se fijen bien en esto, desde que empezó junio 10, donde no teníamos nosotros aquí casi que el incremento de los 240 casos, pero empezó a incrementarse cada 10 días, 40, 50, 45, hasta el 50% en de 10 días, pero más o menos desde el 20 de agosto, a pesar de que el caso pues sigue aumentando, pero el incremento total de casos en porcentaje diario de días es de 30 a 24, ha bajado. Ha bajado lo mismo el caso de pacientes hospitalizados. Nosotros llegamos a tener 100 pacientes en áreas de hospitalización, tenemos 38, 40. Se ha bajado realmente, yo creo que es el pico del retardo de la detección. Ha bajado también el panorama de utilización de camas de hospitalización. Y en nuestro caso también ha bajado, se ha incrementó en estos mismos picos, aquí el 30 de julio, del 1 de agosto, pero mire que estamos bajando, inclusive del 10 de septiembre al 20 de septiembre hubo una disminución del 4%. Y esta letalidad, pues que la mostraba ahorita, 4.13 para el día de hoy de mortalidad, y en la SUSI, acordemos que tenemos un 52% en este momento institucional de los pacientes en UCI. Y la realidad de hoy, miren, la realidad de hoy a lo que da la Secretaría o el informe de la Gobernación es de 288 casos, pero nosotros realmente tenemos 504 casos. Y es una cosa que yo quiero llamar la atención, es porque hay 2 factores. El 60% de estos pacientes son patología COVID, pero el otro 40% es patología no COVID. Pero la patología COVID, después de no volverse infectante, como hablamos con Edgar, después queda complicado con esta patología y sigue la estancia en UCI con esa curva que mostraba una estancia de UCI bastante prolongada. O sea, tenemos 95% de estancia UCI. ¿Y qué nos proyectamos? La estabilización, yo creo que uno no sabe, el rebrote va a depender realmente
estructuras de la educación comunitaria. El COVID quedó como el H1N1, llega y se queda, puede que no se den brotes. El aumento de ocupación de UCI, porque antes decíamos que Bucaramanga estaba sobre ofertada de UCI, teníamos un 60% de ocupación, actualmente en un 95%, puede que se optimice eso. La rehabilitación para los pacientes hay que pensarla y proyectarla como tal, lo que quede de infraestructura a las instituciones, y lo otro desmontable, pues que ojalá no se pierda, lo que creo yo. El recurso humano, queda también la proyección de recurso humano capacitado, una proyección. En COVID hay billones de literatura, pero hay un solo ensayo clínico que impactó positivamente en mortalidad. O sea, mire que toda esa infoxicación, infodemia, realmente impactó negativamente en eso, solamente un estudio. Y esa es la lección que nos queda. El clínico, el investigador, el epidemiólogo, todos deben tener una articulación como tal. Es el reto de la asignatura del siglo XXI para todos nosotros como médicos, como investigadores, como epidemiólogos. Listo, espero haber sido puntual, doctor Juan José, muy amable. Doctor Meléndez, muy puntual, le agradezco muchísimo. Muy bien, entonces vamos a iniciar la presentación de los panelistas del sector económico productivo. Mientras el doctor Meléndez nos baja la presentación, le vamos a dar la bienvenida a Aurelio Suárez. Quiero añadir a su hoja de vida el hecho de que Aurelio es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Aurelio, muy buenas noches y cuentas con 10 minutos para plantear tu ponencia. Bueno, doctor Juan José, muy buenas noches. Mil gracias por su gentil invitación. Un saludo muy especial a los señores decanos y a los compañeros de panel y compañeras de panel, a la doctora Laura y demás personas que han intervenido. Me he enriquecido mucho con sus opiniones y con sus datos. Me corresponde a mí tocar un poco el tema económico. Yo quiero enfatizar en que quizá lo que vaya a decir puede sonar un poco fuerte, pero en Colombia ha habido una política económica que no le favorece a la salud. Desde hace 30 años, nosotros ingresamos a una nueva forma de organización contemporánea económica que está caracterizada no propiamente por llevar un desarrollo armónico de las sociedades, por hacer un desarrollo armónico de las economías, sino de alguna manera por inculcar una serie de principios y de criterios económicos de aguda competencia en un mundo desigual, en una relación de países asimétrica, que ha terminado con un resultado de fondo, y es que las diferencias que se decía esa globalización iba a reducir entre países y dentro de los países, contrario a los pronósticos y a las predicciones, se han aumentado, se han incrementado. Y eso no es una buena noticia para la salud. Y no es una buena noticia porque, si bien quienes me han antecedido en el uso de la palabra han hecho toda una demostración alrededor de los temas médicos y de salud pública, también todos conocemos acá de manera interdisciplinaria que hay unos determinantes socioeconómicos alrededor del tema de la salud. Y esos determinantes socioeconómicos, en momentos de estrés de salud pública, sacan a relucir todas las falencias estructurales que las políticas económicas han venido sembrando. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que en estos 30 años la economía colombiana puede hablar de un desempleo estructural del 10%, estamos dándole no solamente un dato económico al país, no solamente una señal de funcionamiento no a plenitud de todos los recursos productivos de la nación, sino que le estamos dando una mala señal o una mala noticia a la salud pública en general. Y si agregamos que ese 10% de desempleo va acompañado de un teórico 48% de la informalidad, pero que, como dice la ANIF, puede ser del 80%, si usted revisa quienes de manera constante remuneran el PILA
en todos sus aspectos de salud, seguridad social, etcétera, pues estamos hablando de una segunda muy mala noticia para la salud y no solo para la economía. Y si nosotros agregamos que Colombia se sigue ubicando dentro de la decena de países más desiguales del mundo, cuando hablamos casi que de cerca de 200 naciones o territorios, estamos hablando realmente de que esa circunstancia social donde el 1% de la población controla el 48% de la riqueza y ese 1% también controla el 25% del ingreso, pues estamos ya con los datos que he venido dando, estamos estructurando un cuadro socioeconómico que para incrustarlo dentro del marco y de los parámetros de la salud pública no resulta el más adecuado. Sin embargo, miren ustedes que cuando uno mira y ese desarrollo económico del que se habla, ¿en dónde se ha presentado? Para coger unos datos frescos de la economía colombiana, uno puede decir que entre el año 2006 y el año 2019, con base, lo que llaman base 2015 del DANE, encuentra que año a año, anualmente, el sector que más ha crecido en la economía colombiana es el sector financiero. Estamos hablando de que ese sector, mientras en promedio la economía colombiana creció entre el 3,9% y el 4%, el sector financiero creció el 7,7% en promedio anual. Un sector financiero que crece más que el ingreso por habitante. Y entonces empiezan a aparecer también otra secuela de malas noticias cuando nosotros encontramos que el sector de la salud en Colombia es un sector claramente financiarizado, es decir, es un sector que está incrustado dentro de portafolios financieros que cobijan todo el sistema de prestación de la salud, de atención de la salud. A Colombia la pandemia la coge en el marco de un crecimiento económico en declive. El país venía de un, ¿cómo se llama técnicamente? De un boom de commodities, de materias primas, que fue del año 2002 al año 2012, 13, y posteriormente un declive de ese boom que al país lo deja prácticamente en niveles de crecimiento supremamente exiguos. Tanto que el crecimiento del año pasado, 2019, del 3,3%, resultó ser fruto de un crecimiento del sector financiero por la vía del crédito a los consumidores que consumen fundamentalmente bienes importados. Ahí nos cogió la pandemia. Una economía caracterizada en elementos socioeconómicos como los que yo aquí estoy estipulando. Pero además, vale la pena señalar el caso de Santander. Yo no sé si algunas de las personas que me están escuchando, que están participando en el panel, conocen un documento que sacó el Banco de la República con fecha del año 2010, pero con datos del año 2007, que se llamaba ¿Por qué le va bien a la economía de Santander? Digamos que la economía de Santander, hasta la primera década del siglo XXI, aparecía como una especie de estrella en la economía nacional. No obstante, en los últimos 10 años, ese ascenso o esa sensación de bienestar que se transmitía desde Santander y de Bucaramanga y su área metropolitana ha dejado de tener el brillo que se le daba. Por ejemplo, en materia de desempleo, nosotros estamos hablando de que en Bucaramanga en el año 2018 había 48.000 personas desempleadas. En el año 2019, 62.000 personas desempleadas y a julio de 2020, ya con la pandemia andando, estamos hablando de 123.000 personas desempleadas en Bucaramanga. Es decir, en menos de un año duplicamos el número de desempleados en Bucaramanga. Y en el caso de la población económicamente inactiva, que es una forma de marcar desempleados de manera, un porcentaje de algo disimulada, los inactivos en Bucaramanga pasaron de ser 293.000 a ser 358.000 a la fecha segundo trimestre del 2020. Y me ha llamado la atención también el crecimiento de la pobreza en Bucaramanga. En el año 2014 Bucaramanga era, y el área metropolitana,
era tal vez la región del país con menor pobreza. Estamos hablando de un 8%. Para el 2015 subió al 9%, para el 2016 al 10%, para el 2017 al 12% y para el 2018 al 14%. Es decir, casi que duplicamos en 5 años la población en pobreza en Bucaramanga. Ese documento del 2007 hoy tiene una contramano, y es que apareció realmente una ruptura en el sistema y en la estructura económica de Santander y Bucaramanga, que ha producido estos resultados que estoy aquí anunciando. Y a mí me llama la atención, amigos de Santander y bumangueses y bumanguesas que me escuchan, que sectores muy importantes de la economía santanderiana están empezando a quedar en manos del capital extranjero, empezando por la misma Ecopetrol. Hoy el 4, el 5% de Ecopetrol es de fondos de capital extranjero. Supe que hubo alguna inconformidad en Barranca Bermeja porque contratos que se entregaban de servicios petroleros y de servicios logísticos a la refinería fueron entregados también a empresas extranjeras y no locales. Hidrosogamoso, que era de Isagen Nacional, hoy es del Fondo Brookfield. Campollo, una de las empresas ilustres de la industria avícola santanderiana connotada, hoy es de Cargill. Y Lechezán es del grupo peruano Gloria, extranjero. Está además perdiéndose la posesión de activos locales para crear riqueza local, porque las ganancias y las utilidades que se derivan de esas operaciones pues salen del país y por supuesto de la región. La mala noticia entonces, que quiero transmitir muy brevemente, es que los condicionantes y los elementos socioeconómicos con que estamos enfrentando la pandemia están cogiendo a Santander y Bucaramanga en la curva de descenso. Y si hablamos de rebrotes y hablamos de que esta es una situación pandémica con alguna prolongación aún, pues estos condicionantes socioeconómicos van a tener que ser tenidos en cuenta en los modelos para hacer los pronósticos y las predicciones. No nos olvidemos que, por ejemplo, en las patologías que se presentan, por lo menos en Bogotá, no conozco el detalle de la capital de Santander ni del área metropolitana, casi el 90% de las personas contagiadas pertenecen a los estratos de ingresos bajos y medio bajos. Esta es una enfermedad que, como todas las enfermedades, va marcando, va anidándose, va incubándose en los sectores más débiles de la población. Me ha llamado la atención una cosa, doctor Juan José, y con esto termino, que también veo un porcentaje muy alto de crecimiento del precio de los alimentos en Santander. Mientras en Colombia estamos hablando de deflación, encontré que el IPC de alimentos en Santander está por encima del 4%. Entonces tenemos una población también con dificultad de acceso a alimentos por problemas de ingreso, con una región que también tiene casi un 55% de informalidad, como ya lo señalé. Luego quería contribuir con este cuadro, quizá no el mejor que quisiera entregar, no es ya el del 2007 del documento del Banco de la República, es el del año 2020, con un marco socioeconómico que no solamente va a servir de catalizador para la pandemia, sino que también puede ser de catalizador de otras enfermedades que se pueden incrementar, de otras patologías que se pueden incrementar precisamente a este debilitamiento en las condiciones socioeconómicas de Santander y especialmente de sus sectores económicamente más débiles y más vulnerables. Muchas gracias por la oportunidad que me dieron para poder contribuir con algo a este panel tan importante. Ingeniero Aurelio, muchas gracias a usted, muy interesante ponencia. Para seguir cumpliendo con los tiempos, vamos entonces a darle la palabra al panelista Hernando Clavijo. Hernán, muy buenas noches, tienen la palabra. Doctor Juan José, muchas gracias. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor, te escuchamos bien y la pantalla completa. Bueno, discúlpenme que me salte todo el protocolo. Un saludo muy especial a todos los panelistas. Y en aras de respetar el tiempo, voy a iniciar con la presentación. Yo quisiera hacer un breve recuento de cómo nos encuentra esta pandemia
con algunas cifras de finales del año 2019. Si miramos el PIB nacional, veníamos de alguna manera repuntando un poco unas cifras bastante negativas que teníamos en los años 2016 y 2017. Íbamos cercanos a un crecimiento del 3.3%, finalizando el tercer trimestre del 2019. Me disculpan que aquí muchas de las diapositivas hacen referencia al sector constructor, pero pues son las cifras que manejamos nosotros habitualmente. Santander, para las cifras del 2018, que fueron en este momento las últimas reportadas por el DANE, representaba un 6.5% del PIB nacional y tenía básicamente una tasa de desempleo del 9.9%, siendo la cuarta ciudad con menor desempleo después de Cartagena, Barranquilla y Pereira. Esto, digamos, era un entorno relativamente favorable, pero teníamos la tasa más grande de informalidad entre todas las áreas metropolitanas a nivel nacional, lo cual nos ubicaba en una situación no tan favorable para enfrentarnos a una pandemia como la que estamos recibiendo en este momento. Y aquí quisiera parar un segundo, porque tal vez algunos de los sectores más afectados son los sectores que tienen además la mayor cantidad de empleados. Hablo particularmente de comercio, hoteles y restaurantes, que ocupan 33.2% de la población, servicios comunales, sociales y personales 20%, la industria manufacturera el 17%, transporte, almacenamiento y comunicaciones el 9.2%, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 9.2%, construcción del 6.6%, si sumamos estas dos últimas que están muy relacionadas, estamos hablando un poco más, casi el 16%, intermediación financiera, bancos, etcétera, que también hace parte del sector construcción, pues le suma otros 2 puntos. En fin, estamos hablando de una parte muy importante de la economía que se vio afectada por el inicio de esta pandemia, y sobre todo hago énfasis en el primer rubro de comercio, hoteles y restaurantes, que sufrió tal vez el peor golpe de todos. En el índice de competitividad de ciudades para el año 2020, Bucaramanga ocupó el 4º lugar. Subimos 1 punto versus lo que teníamos el año anterior, sobrepasando a Tunja, que digamos tiene un empate técnico con nosotros, pero nosotros lo superamos en algunos puntajes con la nueva medición. Digamos, yo tengo claro que no alcanzan a ver los detalles de la diapositiva de la izquierda, pero les voy a hacer un resumen, no de lo bueno, sino de lo malo. Y es que, aunque estamos de 4º lugar dentro de las 32 ciudades analizadas, tenemos estos 4 puntos que me parecen a mí muy negativos y de alguna manera reprochables para una ciudad de la competitividad de Bucaramanga. Una, y me disculpan que siga haciendo referencia a la construcción, pero es mi sector natural, la facilidad para obtener permisos de construcción. Ocupamos el puesto 30 de 32. Y estos 3 que son muy preocupantes a nivel nacional, pero en particular en esta zona me parece de verdad una cosa grave. Transparencia en la contratación pública, 30 de 32. Brecha en el empleo vulnerable entre hombres y mujeres. Esto quiere decir la vulnerabilidad de los trabajos de las personas. Aquí especialmente las mujeres están muy afectadas, y eso es lo que agrava este puntaje y nos pone en el puesto 30 de 32. Y una gravísima para el tema que estamos hablando hoy es que ocupamos el puesto número 31 de 32 en inversión en salud pública. Y esto se hace especialmente notorio cuando llega una pandemia, por las cifras que veíamos anteriormente en los paneles de la insuficiencia de capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos, de personal médico para atender este tipo de picos o de saturación del sistema de salud. Y pues evidentemente esto nos coge a nosotros un poco mal parqueados a nivel del área metropolitana de Bucaramanga y por supuesto del departamento. ¿Cuál fue el impacto del COVID sobre la economía? Este es un indicador que lleva el DANE, se llama el indicador de seguimiento a la economía, y si ustedes se dan cuenta, a partir del mes de febrero vemos una caída estrepitosa hasta menos 20.2, que se ha ido recuperando con el tiempo en la medida que se han ido retomando algunas de las actividades. A finales del mes de abril se reactivó la construcción y la manufactura, posteriormente otras actividades comerciales, y bueno, vamos en un proceso gradual de restricciones a la movilidad, pero finalmente de apertura económica y de reactivación para las diferentes empresas. Con estos resultados, según los análisis de Fedesarrollo, deberíamos esperar una contracción aproximadamente del 7.9% en nuestra economía para el próximo año. Y aquí pues quiero detenerme un momento, porque esto es una de las cosas más graves que le sucede a las economías, y es cuando se pierde la confianza del consumidor.
podemos ver que entre marzo y agosto de este año ha habido unas cifras catastróficas de confianza del consumidor. De hecho, se habían venido presentando en años anteriores, pero principalmente por causas políticas. Normalmente antes de las elecciones, aquí hubo temas relacionados con el proceso de paz, con procesos electorales, en fin. Hemos encontrado algunos factores que han hecho caer mucho el índice de confianza en el consumidor, pero en este caso es la inestabilidad económica la que es el principal jalonador de esa caída en la confianza del consumidor. ¿En qué sentido? En que la persona no sabe si va a estar empleada el día de mañana o si no, si va a tener que gastarse sus ahorros o no, y peor aún quienes no lo tienen y tienen que producir en el día a día, pues no tienen ni idea con qué van a comer el día de mañana. Luego se cae la confianza del consumidor a sus niveles más bajos de los últimos, yo creo, 10 años. Esta es una imagen un poquito más clara de cómo funciona esto en Bucaramanga versus lo nacional. Es un poco la misma gráfica que vieron anteriormente, pero con las cifras desde febrero hasta agosto, y vemos un leve repunte, principalmente jalonado por las medidas de reactivación económica que se han propuesto tanto a nivel del departamento como a nivel de las diferentes ciudades del área metropolitana. Voy a hacer aquí un breve resumen. Creo que 10 minutos nunca será suficiente para presentar la cantidad de impactos negativos que ha tenido esto en el sector económico. Y aquí aprovecho para dar un saludo muy especial a todos los representantes de los demás gremios que me ayudaron a preparar esta información para poderles traer esto hoy. En el sector avícola tuvimos una caída del 30% en la producción de pollo y una caída del 40% en las ventas de pollo, y una reducción en el consumo de huevo en los hogares. Y esto es gravísimo. Más allá del porcentaje de la caída, lo que es grave de esto es que cuando la proteína más barata del mercado baja su nivel de consumo, quiere decir que los hogares están muy mal. Por otra parte está el sector comercio. Tenemos, según los reportes de FENALCO, 93.000 comercios afectados, cerca de 13.000 negocios cerrados y más de 4 billones de pesos en pérdidas con corte a junio. En los centros comerciales tenemos una vacancia del 16% y el tráfico limitado al 35%, y además afectado por los pico y cédulas, que son dos medidas que son excesivas en la medida que están duplicados los esfuerzos por mantener bajito el aforo de los centros comerciales. Por otra parte, en el sector industrial se ve una baja del 12.8% en la producción, una baja del 13.2% en las ventas totales y una baja del 13.4% en las ventas al mercado nacional. En el sector edificador, pues hubo una suspensión total durante el aislamiento de las obras. Eso retrasa las entregas, retrasa los desembolsos de los créditos, desplaza las ventas de suministros. Tenemos una caída del 5.8% en el área licenciada versus el año anterior y una caída de casi el 17% en los despachos de cemento. En el sector restaurantes, pues ni les tengo que decir, 2.149 empresas cerradas y pérdida de cerca del 80% de puestos de trabajo, porque hoy en día todo lo que tiene que ver con servicio a la mesa está ampliamente restringido. Y el sector turismo, ni siquiera me molesté por poner las cifras. Tenemos una suspensión total del sector turismo, con algunas excepciones de algunas actividades puntuales, pero aerolíneas, agencias de viajes, hoteles, todas están pasando una de las peores, si no la peor crisis que han tenido en los últimos 100 años. Durante este periodo de aislamiento obligatorio hubo ciertas estrategias por parte de las empresas para tratar de mantenerse a flote. La principal de ellas es el trabajo en casa y el teletrabajo, que son ligeramente diferentes. Anticipar vacaciones, dar jornadas laborales flexibles, en fin. Las principales problemáticas, ¿cuáles son desde el sector económico? Un alto desempleo, cierre de negocios, pérdida en la capacidad de pago de los compradores, una disminución de la calificación de crédito del comprador, una pérdida de la confianza del consumidor, como les mostraba anteriormente. Esto hace que no circule el efectivo, la gente guarda la plata y no se la gasta. Por insuficiencia en el control de la informalidad se está perjudicando al formal, que tiene mayores controles y que además cumple con las medidas de bioseguridad. Y además es insostenible tratar de controlar la propagación del virus mediante estas medidas de confinamiento por el alto nivel de informalidad que ya nos explicaba el doctor Aurelio hace un rato. ¿Qué se ha implementado desde el sector privado? Registros de referenciado de los lugares de trabajo y trabajadores, protocolos de bioseguridad, compra de EPPs e insumos para desinfección, turnos, aforos, horarios, grupos de trabajo, etcétera. Aislamiento inteligente desde la empresa, o sea, si bien no se están haciendo las pruebas en las empresas, se hace el aislamiento de las personas con síntomas o con contactos estrechos y se logra hacer un manejo adecuado de esto a través de las EPS. Se hizo el registro referenciado en la base de datos habilitada por la Cámara de Comercio para este fin.
implementación de los protocolos de bioseguridad. Bueno, esto, digamos, es un poco de ejemplos de lo anterior que les estaba diciendo. El aislamiento inteligente, aquí hemos participado de manera muy activa con la doctora Laura, que hace parte del PMU, con el Comité de Vigilancia Epidemiológica de la Alcaldía de Bucaramanga, y hemos diseñado algunas estrategias que nos permiten atacar de manera frontal a la población más vulnerable, que en este caso, como lo decían anteriormente los panelistas, son los mayores de 60 años, y con esto lograr un impacto en esa curva de, más que en la curva de contagios, en la curva de muertos y de enfermos graves. Hemos participado en múltiples campañas. La campaña esta Salimos Juntos, donde recogimos unos recursos para poder ampliar la capacidad de pruebas y fortalecer la estrategia PRAS. La campaña que desarrolló la UIS la apoyamos nosotros desde el Comité de Gremios de Santander. Hicimos una campaña también con la alcaldía, donamos una cantidad de alimentos para atender la población menos favorecida. Nos hemos involucrado en toda clase de iniciativas. Voy a pasar esto muy rápido porque la parte médica ya ha sido ampliamente explicada, pero sí quiero que vean unas gráficas generales de cómo ha sido los casos acumulados, donde vemos una línea azul con los casos totales y una línea gris con los casos leves, es decir, que la amplia mayoría de todos los casos acumulados ha sido caso leve. En Santander los casos diarios han tenido una curva que evidentemente está a la baja. Esto no quiere decir que se relajen las medidas de mitigación, pero sí quiere decir que vamos por buen camino y que tenemos que lograr reactivar la economía para que no se vuelva más cara la cura que la enfermedad. Por otra parte, los casos complejos tienen el mismo comportamiento, se han ido mejorando estas curvas de casos complejos versus los casos totales. Fallecimientos por grupo etario, aquí ustedes se pueden dar cuenta entre los 60, o sea, a partir de los 60 años son la línea amarilla y la azul. Si se dan cuenta, estamos hablando más del 80% de los fallecimientos acumulados. Y si lo miramos por grupo etario, vemos también que han ido reduciéndose los fallecimientos, pero sigue siendo muy importante el rubro de los mayores de 60 años. Estas son algunas cifras de seguimiento del Hospital Internacional de Colombia y vemos una tendencia a la baja tanto en los ingresos diarios para seguimiento de COVID como en los diagnósticos efectivos de COVID. Los hospitalizados confirmados con COVID-19 día a día también van con una tendencia a la baja. Y los pacientes hospitalizados en casa que se atienden por telemedicina también tienen una tendencia a la baja muy marcada. ¿Qué propuestas hacemos nosotros desde el sector económico? Primero, continuar con los procesos de reactivación económica, garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para autorizar nuevas actividades, y en esto pues yo debo ser claro que nosotros podemos hablar por las empresas formales y los negocios formales. Una de las cosas en las que podemos ayudar y estamos trabajando de la mano con la Cámara de Comercio en eso es en la formalización de negocios informales para que puedan acceder a los beneficios del gobierno, entre otras cosas. Articular medidas con alcance metropolitano, en esto estamos todos de acuerdo. En la medida que se tomen estas medidas en conjunto con la gobernación y con el área metropolitana, logramos algo más contundente. Ahora, para que eso se logre, pues todos tienen que estar en la misma página, todos tienen que estar haciendo PRAS, todos tienen que estar haciendo seguimiento, todos tienen que estar llevando un control de quiénes son los trabajadores que están trabajando, dónde está, y pues esto digamos que lo ha logrado en una altísima medida Bucaramanga, pero no es así con los demás municipios del área. Otro punto, fortalecer las campañas de comunicaciones para que cada persona sea embajador de las buenas prácticas y ayude a proteger a los demás. Y por último, apoyar la estrategia PRAS que se viene desarrollando tanto en la gobernación como en la alcaldía de Bucaramanga y recientemente en las alcaldías de Floridablanca y, si no estoy mal, Girón y Piedecuesta también ya debieron arrancar. Apoyarla desde las empresas mediante seguimiento y control de síntomas en los trabajadores. Eso tratando de respetar un poco los tiempos asignados. Muchas gracias, doctor Juan José. Hernán, no, a ti, muchas gracias, y de verdad que queremos felicitar a todos los panelistas por tan interesantes exposiciones que nos han venido haciendo. Aquí por el interno hemos recibido muchas felicitaciones de toda la comunidad académica, de profesionales, de gremios, de comunidad en general, que se ha comunicado con esta importante transmisión de este panel. También me han transmitido por el interno varias inquietudes. En aras al tiempo, debo hacer y resumir en una sola pregunta que quiero hacerle a cada uno de los panelistas y pedirles un máximo de tiempo de 1 o 2 minutos. La pregunta en cuestión es: ¿cuáles serían la necesidad puntual de información para mejorar la toma de decisiones que en este momento se deben tomar por los diferentes sectores? ¿O cuál sería una estrategia que pudiese mejorar ostensiblemente
la articulación que debe darse también entre los diferentes sectores, especialmente el sector productivo económico y el sector de la salud. Quisiera entonces darle la palabra inicialmente a la doctora Laura Rodríguez. Gracias, doctor Juan José. Bueno, yo quisiera tal vez unir sí esas dos preguntas, empezando por la última. ¿Cómo logramos y nos articulamos para lograr una comunicación más efectiva entre sectores? Yo creo que los espacios como este, pero sobre todo espacios de interacción que sean comunes son importantes, así como nosotros hemos aprendido hoy en oportunidades anteriores de las personas de los gremios y de los analistas económicos, y ellos algo habrán también aprendido de parte nuestra. Esa interacción necesita ser sostenida, pero además con datos sectoriales, algo de lo que intentamos hacer hoy, pero que sean discutidos intersectorialmente. Que podamos lograr ese diálogo es importante y que esos espacios se fomenten desde las autoridades locales es importante. Y pues ahí respondo también la pregunta inicial, ¿qué necesidades de información? Necesitamos información desde el sector salud, pero también necesitamos información desde lo social, desde lo económico, desde lo educativo, porque la progresión y la reactivación no solamente de sectores económicos, sino también de los otros sectores como el educativo va a requerir mucha información que necesitamos entonces triangular y no solamente en datos de casos o muertes, sino un poco más allá en datos más amplios, integrales de otros sectores. Eso sería mi comentario. Muchas gracias, doctora Laura. Doctor Víctor Mauricio. Bueno, la doctora Rodríguez ya planteó en su respuesta la importancia de hacer práctica la intersectorialidad en términos de la posibilidad de conocer estos datos para todos. Y entonces yo lo que quiero es puntualizar y reforzar lo que pienso fue uno de los mensajes de mi presentación. Desde el punto de vista epidemiológico, necesitamos reducir los tiempos para la obtención de resultados de laboratorio, porque siempre se va a mantener un rezago en la toma de decisiones que puede ser de 2 y 3 semanas. Y la papel como epidemiólogo es evaluar la calidad del dato y tenerla a disposición de quien va a tomar decisiones, ojalá lo más pronto y válidamente posible. Entonces, en este sentido, incremento en la capacidad de pruebas diagnósticas es una de los deseables. Sé que hay avances en ese sentido, sé que Bucaramanga en particular a través del ejercicio de PUNES está trabajando fuertemente en ello, la Universidad Industrial de Santander. Y por otro lado, algo que hasta donde yo creo pues ha sido complicado justamente por el punto que tocaba el doctor Aurelio Suárez, es el tema de la fragmentación de la atención, porque por mucho tiempo hemos tenido el problema de los laboratorios que pueden ir a otra ciudad incluso, y esto introduce estos retrasos, que en últimas tiene connotaciones para el paciente, probablemente no, porque los colegas clínicos igual tratan al paciente con base en la presentación clínica, pero sí a la hora de tener una foto actualizada de la realidad. Entonces me gustaría enfatizar en esos dos puntos como lista de pedidos ideales, ¿no? para avanzar. Muchas gracias, doctor Víctor Mauricio. Escuchamos ahora al doctor Edgar Bernal. Bien, gracias. Sí, yo creo que en la era de la información en la que estamos, información hay. De hecho, yo resalto la información que desde el instituto y el ministerio empieza a fluir desde el inicio de la pandemia, y es una información pues, que nos sirve muchísimo a la hora de tomar decisiones. La información local se vuelve también muy, muy importante, pero en medio de tanta información, pues posiblemente lo más importante es buscarla de mejor calidad, y para eso pues apoyarnos en la academia. Uno se da cuenta cuando estas curvas las discute uno con la academia, con quienes conocen del tema, de cómo se interpreta, es bastante diferente a cuando no es así. Y la articulación, pues participar, yo pienso que lo que intentamos hacer nosotros como academia y como gremio de la salud es participar en toda la toma de decisiones siempre que nos llamen, estar prestos para atender esos llamados, y cuando no nos llamen, inmiscuirnos en sectores donde de pronto se están tomando decisiones sin las mejores herramientas técnico-científicas, estar ahí siempre como academia alerta. Muy bien. Quisiéramos escuchar al doctor Héctor Meléndez. Gracias, doctor Juan José. Mire, o sea, empezando
la última pregunta, como decía Laurita. Y desde el inicio de la pandemia yo creo que es la articulación y la comunicación asertiva entre todo el ente territorial hasta el ente educativo. Esta pandemia, como decía el doctor Suárez, ha catalizado, se volvió un catalizador y articulado en toda esta actividad académica que me ha agradado tanto. Usted vio en las diapositivas donde está la Universidad de Santander, donde está la UNAD, donde está la UIT, donde mire que nos impactó y unió más de lo si antes estaban unidos poquito, ahora están unidos más fuerte. Pero ese sector no solamente debe ser el salud, sino debe articularse con todo el sector de la sociedad, con los entes sociales, porque las decisiones deben ser apoyadas en estas necesidades. Esa es de la segunda parte. Y de la primera pregunta, yo creo que como clínico, lo que dice Mauricio, para tomar decisiones uno tiene que tener el dato. Y mire que cuando dijeron que toca abrir 200 camas y nosotros éramos muy racionales en la institución, lo repensábamos bien, mirábamos el dato, mirábamos la proyección y todo, porque esa es la única forma de tomar decisiones con un dato totalmente racional, porque las proyecciones de la pandemia fueron para eso, ¿no? Para que no se presentaran, pero realmente lo que se dio fue algo que llegó y no colapsó el sistema. Den cuenta que nosotros no colapsamos, llegamos al 98, al 99 la alerta roja y no hemos colapsado, ¿no? Los otros datos es que esto nos va a construir un perfil clínico y un perfil sociodemográfico para realmente proyectar no solamente la atención, sino la investigación a un futuro próximo, porque hay muchos datos, Mauricio tiene un montón de datos, nosotros tenemos un montón de datos que hay que enriquecer y hay que juntarlos, hay que unirlos realmente para sacar el perfil clínico de este tipo de pacientes que sobrevivieron, los que murieron y todo, y la investigación que está desarrollando, o para poner proyectos de investigación. Y la otra es la salud de los trabajadores. Mire que esta pandemia destapó la informalidad, como decía, decía el colega de la Cámara Colombiana de la Construcción, el doctor Clavijo, y en estos días la pandemia, a pesar de darle una vinculación de una enfermedad laboral al médico y de quitarle con un decreto que pasó Ortica, darle una ayuda y quitarle fuera de eso la forma de la intermediación, ¿ve? Eso fortalece al gremio médico también, le da sentido de pertenencia, no está dispuesto a una contratación con intermediación y después a los 2 meses se vaya. Creo que salió el decreto ya firmado con presidencia y todo, en que ya los médicos en los estados misionales ya debe ser contratado con término indefinido y demás, y concurso y méritos y evaluado y todo, pero eso le da otro carisma al médico, le da otra pertinencia al médico, aunque le está pendiente que se le acabó el contrato y que no va a volver. Y esa informalidad también está metida en los datos que ya el doctor Clavijo, el médico, hay mucho médico informal en esto, y la pandemia ha destapado este tipo de vinculaciones. Gracias. Muy bien, gracias, doctor Meléndez. Escuchamos al ingeniero Aurelio. Gracias, doctor Juan José. Sí, voy a hacer una reflexión desde afuera de Santander. Una crisis económica es ante todo la interrupción de 2 circuitos. El circuito de compra y venta y el circuito de circulación del dinero. Cuando esos circuitos se interrumpen, es necesario una intensa actividad del Estado a través del gasto público. Cuando uno ve el cuadro dramático que presentó el doctor Clavijo sobre la situación de las empresas, pues por supuesto que el confinamiento de las empresas en Bucaramanga, por supuesto que el confinamiento afecta, pero es cuando uno ratifica lo poco, lo realmente insignificante que ha sido el gasto público del gobierno nacional para que en las regiones, una región próspera y de gente laboriosa como es la de Santander, tenga que presentar un cuadro como el que nos presentó. Yo creo que con todo el empeño y con todo el esfuerzo es imposible el despegue de la economía si el gobierno nacional continúa en una actitud de restringir y limitar el gasto público. Mientras en países del continente americano con limitaciones fiscales similares a las de Colombia, como el Perú, estamos hablando de 11, 12% del Producto Interno Bruto en el gasto. En Colombia realmente no hemos llegado con transparencia y con claridad
a un gasto del 3% del Producto Interno Bruto, algo por encima de eso, que significa a duras penas 30, 35 billones. Ese cuadro que muestra el doctor Clavijo de la situación en los distintos sectores económicos de Bucaramanga es un cuadro que yo creo que hay que tomarle una fotocopia y mandársela al gobierno nacional y decirle, nosotros estamos poniendo todo el empeño. Yo creo que el confinamiento afecta, pero es que contra confinamiento, gasto público. Es lo que han hecho en todos los países. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo lo siguiente: gasten todo lo que puedan a los gobiernos del mundo. Después muestren los recibos. Bueno, cuando nos muestren los recibos vamos a ver, pero en Colombia nos van a mostrar los recibos sin haber gastado todo lo que era necesario. Cuando uno entra en contacto con regiones del país, como lo que acabo de ver alrededor de la situación sectorial económica de Bucaramanga, encuentro cada vez más acertada la crítica y el cuestionamiento al gobierno nacional de cómo, casi que como Nerón, ve cómo se quema Roma sin realmente proceder a activar la economía, a activar, a destrabar esos dos circuitos que están por fuera, que están interrumpidos, el circuito de circulación del dinero y el circuito de compra y venta. Yo hice una cuenta, doctor Juan José, y con esto termino. ¿Cuánto le estaba tocando a la gente del ingreso solidario a las 9 millones de personas que hablan de 480 mil millones de pesos en 4 meses? Y el gasto me da 11 centavos de dólar al día. Vamos a poder despegar una economía con una colocación en los bolsillos de las personas más necesitadas de una cantidad tan realmente minúscula. Yo, cuando vi este cuadro de Bucaramanga, inmediatamente pensé en que el gobierno nacional definitivamente en materia económica no hizo la tarea en esta pandemia. Muchas gracias y vamos a finalizar con el doctor Clavijo. Gracias, doctor Juan José. Yo quisiera centrarme aquí digamos, en la pregunta de cómo mejorar esa articulación intersectorial y construir un poco sobre lo construido. Yo creo que hay muchos puntos válidos de parte y parte y digamos que agradezco el espacio que me ha dado a mí la gobernación y el comité de gremios de participar en este espacio, porque este no es mi tema, evidentemente. Mi tema normalmente tiene que ver con desarrollo urbano y planeación y no con el tema médico y mucho menos con defunciones y enfermos graves. Ese no es normalmente el tema. Pero me da una mirada un poco más fresca y menos sesgada sobre algunas cosas. Y yo creo que en esto, de alguna manera, nos toca ver la realidad en la que estamos parados y entender cuáles son las variables que nosotros no vamos a controlar. Se hizo un esfuerzo muy grande para lograr una ampliación de las UCIs. Prácticamente se doblaron las UCIs de acuerdo con las cifras que nos mostraban ahorita. Pero eso no va a subir de ahí. Y la ocupación va a seguir alta y realmente poner un policía en cada casa es imposible. Tener a todo el mundo confinado cuando el 80% de las muertes están en el grupo etario de los mayores de 60, pues carece un poco de sentido lógico. Estoy de acuerdo con el doctor Bernal en el punto de los niños. Yo creo que hay un componente psicológico que se debe tratar con más cuidado y si empezamos a ver las perspectivas de cada uno, todo el mundo tiene algo de razón en lo que dice, pero no todos podemos tener el 100% de la razón o si no, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y creo que en estos espacios de discusión entre la academia, los sectores productivos y digamos la parte médica, epidemiológica, científica, podemos lograr algunos acuerdos que nos permitan dar unas recomendaciones no motivadas por el ego, sino motivadas por el buen desempeño de la región, por lograr salvar empleos, salvar empresas, que finalmente eso redunda en lo que todos queremos y es el bienestar de los ciudadanos y el bienestar de la región. Entonces, mi invitación con esto, como para responder los dos puntos, es que utilicemos la información que está disponible desde los diferentes frentes y que la podamos utilizar para contrastar las medidas que se toman. Esto tenemos que hacerlo a una velocidad un poco mayor de lo que se está haciendo y no estar esperando a una reunión semanal donde estén todos juntos, sino poder buscar unos espacios intermedios donde efectivamente podamos compartir esto de manera oportuna y por supuesto que se dé esta discusión antes de tomar las medidas que se comunican a la opinión pública y que se comunican a los ciudadanos, porque es que la confusión que se genera cuando hay medidas de diferentes tipos, cuando hay diferencias de criterio y no se articulan las decisiones y sobre todo cuando no se basan en datos.
O sea, cuando las decisiones no son basadas en cifras, sino basadas en el parecer de una u otra persona, se genera mucha confusión, y en este momento lo que necesitamos es que la gente esté convencida de la estrategia ganadora para no enfermarse, y no que esté confundida entre si puede o no salir un día, si puede o no puede llevar al hijo al parque, si puede o no puede trabajar, si puede o no puede montarse en un carro. Creo que tenemos que pasar un poco esa página y dar unas instrucciones muy claras, porque el pico no es el fin de la pandemia. O sea, aquí de pronto ni siquiera llegamos a un pico y se nos extiende esto 6, 8, 10 meses más, y si nosotros no aprendemos a convivir con esto, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, comunicación, comunicación, comunicación. Es un poco la reflexión. Muy bien, doctor Clavijo, muchas gracias. Vamos a entrar en la última parte de este panel. Voy a permitirme también emitir algunas reflexiones que hemos venido haciendo con mis compañeros decanos, el doctor William Reyes, el doctor Fabio Bolívar, y con muchos de los decanos que conformamos la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Unas reflexiones, digamos, iniciales sobre las lecciones aprendidas para la formación del talento humano en salud. Y hemos plasmado este inicio, que llevaremos también a un congreso virtual que todas las facultades de medicina vamos a realizar en la primera semana del mes de noviembre. Algunos elementos que me parecen muy importantes y que también se han enunciado en este panel. Es trascendental que en la formación del médico la salud pública vuelva a ser la protagonista, y que nosotros podamos emprender un camino en donde nuestros egresados puedan tener un diálogo concreto, un diálogo efectivo y eficaz con todos los sectores de la sociedad. Porque esta pandemia, si hay algo que nos ha dejado claro, es que los problemas de salud sí que pueden afectar y parar al mundo entero. Y en ese orden de ideas, nuestros profesionales de la salud tienen que, históricamente, partir en dos el proceso de formación y saber que van a tener una responsabilidad enorme. Pero para ello hay que regresar a estos modelos que se han venido planteando hace muchos años, pero que la academia de una manera más decidida debe recoger. El de los determinantes sociales de la salud, que aquí se enunció, el del trabajo interprofesional e intersectorial, el profesional de la salud que cree y el país que promociona la atención primaria en salud, el de los conocimientos epidemiológicos y de la gestión del riesgo, y el que conozcamos que si no tenemos un sistema sanitario que pueda responder realmente a, por ejemplo, este tipo de problemas tan enormes, pues vamos a tener problemas serios. Pero los sistemas de salud tenemos que gestionarlos también los profesionales de la salud. El segundo elemento que reflexionamos, que nos parece muy importante: hace más de 100 años en las carreras de la salud se tomó la decisión, muy sana por cierto en ese momento y de un impacto enorme, de generar un proceso de formación más técnico, más científico. Y eso, pues claro que ha dado muchos réditos y muchos beneficios a la sociedad. Sin embargo, hemos ido abandonando la senda del humanismo y necesitamos retomarla. En este mismo panel, por ejemplo, el doctor Bernal, cómo termina con unas fotos con su hijo, colocándole obviamente esa mirada desde ese otro frente en donde nosotros necesitamos trabajar desde la academia en la formación de nuestros profesionales de la salud, de nuestros médicos, que aprendan a ser transformadores, que sepan que para ser un buen profesional se necesita conocer de bioética, se necesita tener habilidades comunicativas, se necesita adquirir competencias para un liderazgo social. Y por último, quisiéramos también, y eso todos los sectores lo hemos vivido, estas lecciones emergentes que tienen que apropiarse ya para que se queden dentro de nuestras estrategias pedagógicas, didácticas, para que sean acogidas por nuestro currículo. La virtualidad pedagógicamente estructurada. Este tema de la telesalud, del trabajo en casa, que puede también darle una dinámica
muy interesante al acceso y a la oportunidad de la atención en salud. La conectividad como un derecho. El que estemos acá nos hemos sorprendido incluso. Muchos de los médicos, la riqueza, la frecuencia, la cantidad de eventos, no solamente locales, regionales, nacionales, sino internacionales. Nos hemos dado cuenta que la tecnología llegó para quedarse, pero que también tenemos que emprender en el proceso de formación de nuestros médicos esos caminos para que ese lenguaje sea aprovechado. Ser más flexibles en nuestro currículo, pensar que debemos trabajar de una manera mucho más sistemática en universidades y campus saludables y que, como lo decía el doctor Meléndez, es imperativo fortalecer nuestras capacidades de investigación en lo local, en nuestro país, poder también tener médicos y profesionales de la salud con competencias de investigación, que sean capaces de interpelarse hacia los problemas que tienen, hacia sus preguntas y a la posibilidad de que más allá también de la producción científica, emprendamos una senda de innovación y de desarrollo tecnológico. Sencillamente, unas cortas reflexiones que estamos empezando desde las facultades de salud aquí en Bucaramanga y que queremos llevar también a ese gran debate que vamos a hacer a nivel nacional. Muy bien. Vamos entonces a ir cerrando este importante panel. Yo quiero invitar a la doctora Patricia Arria, quien es presidenta del Colegio Médico de Santander, para que por favor nos ayude a hacer la clausura del evento. Con mucho gusto, doctor Juan José. Doctora Patricia, bienvenida. Bueno, primero que todo, dar las gracias a todos los panelistas por sus invaluables contribuciones en el día de hoy. Creo que hemos obtenido un panorama desde diferentes ángulos que realmente nos estaba haciendo falta. Es muy importante haber establecido y haberse hecho patente esta interrelación entre la economía y la salud. La parte de epidemiología con que nos han nutrido en el día de hoy nos ha dado también una visión que nos deja algunas preocupaciones, ¿no? La de que estamos realmente actuando sobre información y sobre datos que no son los actuales y se están tomando a veces las decisiones mirando los datos de hace 15 días, los datos de hace una semana, etc. Esto es algo a tener en cuenta como recomendación para que la información trate de ser más actualizada. Me refiero a la información sobre todo de las entidades públicas implicadas, de las entidades de salud implicadas en el manejo de la pandemia. Por otra parte, hay unas bases digamos, esta información se basa también en la rapidez de entrega de los resultados de las pruebas, en la eficiencia y en el crecimiento de las pruebas realizadas. O sea que en esta parte es supremamente importante que de verdad esa estrategia PRAS funcione y que se le dé financiación, ¿no? Porque cuando vamos a ver la inversión en salud pública del departamento en el puesto 31 de 32 departamentos, pues me permito decir que es algo vergonzoso. Y que esto se refleja en muchísimas de las situaciones que han agravado la pandemia y que de pronto están influyendo en que esa mortalidad sea un poco más alta que el promedio nacional y en que, digamos, vamos a seguir
esperando aumentos y tal vez rebrotes dadas las condiciones de informalidad y las condiciones de insuficiente atención a la población que lo requiere en la parte económica. Muy importante me parece la apreciación y los datos con que el doctor Bernal nos está indicando los perjuicios y, digamos, las consecuencias indeseables graves y a mediano y largo plazo del cierre de los centros educativos, o sea, del hecho de que no se hayan empezado a pensar y hacer una estrategia para abrir los centros educativos, con las condiciones que él, pues, lógicamente, pone como previas en cuanto al aumento de los casos. Muy importante todo eso, porque si consideramos que los efectos de la pandemia no son solo inmediatos, sino vamos a tener, como decía el doctor Meléndez, efectos, no sabemos a cuánto plazo, pero van a ser efectos crónicos en que se va a requerir muchísima rehabilitación, pero se va a requerir muchísima rehabilitación psicológica para una serie de sectores también. Me parece muy importante el enfoque del doctor Aurelio Suárez. No voy digamos, a resumir muchísimas cosas porque pues creo que han quedado unas cosas supremamente importantes en el aire, pero que ya también en la intervención última del doctor Juan José pues se recogieron y también fueron recogidas por la academia, cosa que me parece muy importante. Pero ese enfoque, digamos, que nos dio el doctor Suárez de dónde estábamos parados antes de la pandemia, cómo veníamos, pues nos explica muchísimas de las situaciones en este momento. Oír al doctor, oír a Hernán Garrido, a Hernán Clavijo, es una situación que tal vez nosotros en el área médica no habíamos visto con las cifras reales y de una manera tan patente y tan dolorosa. La conclusión de todo esto, pues que, como dice Aurelio Suárez, definitivamente el aporte del gobierno para salud pública de este departamento ha sido mínimo. Para la mayoría de departamentos mismos, sin embargo, algunos departamentos con digamos, un poder económico o una administración pública con otro enfoque, hicieron una inversión mayor en el manejo de esta pandemia. Las conclusiones: es supremamente importante continuar establecer comunicación y establecer este tipo de eventos intersectoriales porque nos amplían la visión y nos da una manera de que unos nos apoyemos a los otros y no empecemos a tomar decisiones que la gente no va a apoyar, decisiones que no van bien informadas y que no van bien cimentadas. Creo que eso es como la parte más importante de todo lo que se ha hecho en este panel. Muchísimas gracias a todos por el aporte. Muchísimas gracias a la academia, muchísimas gracias a todos los ponentes y a todo el público que nos está viendo y que nos está siguiendo por el Facebook. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Muy bien, muchas gracias. Todos, colegas. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, descansen. Buenas noches para todos. Gracias. Bueno, Chao. Buenas noches para todos. Gracias. Muchas gracias.